Vamos a estar orando para que el Señor sea bendiciendo su palabra y siga derramando de su espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Padre, gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, durante este servicio, mi Dios. Gracias porque has visitado nuestras vidas, has llenado nuestras copas, Padre, y nos has sustentado con tu bien. En este momento presento tu palabra, poderoso Dios, que ha de ser expuesta. Mi amado, te pido que tu Santo Espíritu esté también en medio nuestro a través de la disertación de tu palabra, Señor. Seas tú amarrando, atando, Señor, destruyendo todo lo que no es tuyo, Padre, y que siempre la claridad de tu Espíritu esté en medio nuestro, mi Dios. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor, donde ha de caer esa semilla, Padre, que sea un lugar provechoso para que ésta pueda germinar y dar fruto al 100%. Los niños, los jóvenes, Padre, los de sala cuna aún también reciban esa bendición a través de tu palabra, Señor, y cada maestro sea usado como instrumento de gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar con lo que el Señor nos ha venido enseñando a cada una de nuestras vidas a través del Salmo capítulo 23, que es donde nos encontramos, el Salmo capítulo 23. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 3, que es donde estamos en este momento, lo que estamos desarrollando. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y tenemos ya varios domingos atrás donde el Señor nos ha venido enseñando el versículo 3, o lo ha venido desarrollando, el versículo 3, y en este particular, amados hermanos, habíamos entrado a ver la semana pasada el punto C de este versículo, que dice: por amor, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y nos hacía ver y entender el Señor primeramente en este particular que nombre, ¿verdad? Refiriéndose al nombre de Dios, al nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que por amor a ese nombre fue que Él hizo todo lo que ha hecho, salvar nuestras vidas. Pero nos enseñaba el Señor que nombre significaba honor, autoridad, ¿verdad? Carácter en este caso. Y aún nos enseñaba el Señor, o nos llevaba a relacionarlo con lo que era la parte de la motivación, ¿verdad? ¿Y qué es una motivación? Si no es todo aquello que anima a una persona para que podamos actuar o realizar alguna actividad, alguna cosa. Y en este caso el Señor nos enseñaba que a medida que nosotros nos dejábamos consolar, nos dejábamos guiar por Él, tomando en cuenta lo que el mismo versículo dice, pero anteriormente, ¿verdad? Que a medida que nosotros permitiéramos que el Señor viniera a consolar, viniera a guiar cada una de nuestras vidas, pues iba a haber un anhelo, un deseo ardiente en medio nuestro de que nuestra vida fuera prosperada en Dios. Porque obviamente al usted tener un motivo por hacer algo, usted lo va a hacer con más fuerza, lo va a hacer con más vigor, lo va a hacer mucho más rápido, correcto, porque quiere ver un resultado. Y en este caso, cada uno de nosotros podemos ver ese resultado a través de la obra que Dios viene y ha venido estableciendo en cada una de nuestras vidas. Queremos ver ese resultado, o lo vemos a medida que vemos que ya antes mentíamos y ya no lo hacemos, porque el Señor nos ha enseñado que lo importante es hablar la verdad que hay en nuestro corazón. Antes peleábamos mucho y ahora pues refrenamos nuestra lengua, y lo que hacemos es esperar al momento oportuno para poder conversar con aquella persona y así dialogar, y que no haya ningún problema, no haya ninguna adversidad. Y es ahí donde también el Señor nos enseñaba aún, amados hermanos, que Él decía: por amor de su nombre, y nos llevaba al libro de Isaías, específicamente en el versículo 48. Un versículo un capítulo, ¿verdad? Donde el Señor nos hablaba en estos versículos de manera muy clara. Y en los versículos del 9 en adelante específicamente, el Señor empezaba a decirnos que por amor de su nombre, por amor de ese nombre donde Él envió a su Hijo Jesucristo para traer salvación y vida eterna, ¿Él qué iba a hacer? Él iba a detener su ira, Él iba a mostrar su misericordia, Él iba a mostrar su favor y su benevolencia para con cada una de nosotros. Pero nos enseñaba el Señor también la semana pasada y nos decía: va a llegar un momento donde ya esa ira va a dejar de ser detenida. Donde en este caso, como dice ahí mismo el versículo
9 dice: para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Va a llegar un momento donde Dios va a soltar su mano, porque es necesario que cada uno de nosotros decidamos en verdad si queremos trabajar con Él, si queremos seguir hacia adelante, si queremos llevar su nombre, su carácter, si queremos mostrar con firmeza y autoridad lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde Él vuelve y reitera y nos decía en el versículo 11: por mí, por amor de mí mismo lo haré. Porque vuelvo y reitero lo que decía el libro de Filipenses: Él no escatimó dejar su gloria, tomar forma de siervo por amor de cada uno de nosotros. Él no le importó dejar su gloria y venir como hombre a la tierra. ¿Con qué fin? Para demostrarnos a cada uno de nosotros que si permanecemos firmes en ese camino, escuchando su guianza y permitiéndonos sanar por Él, vamos a poder llegar a esos pastos verdes. Vamos a poder participar de esa corona eterna que Él tiene preparada para cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Y aún nos enseñaba el Señor también que en los evangelios muchos decían: Señor, y creo que se tocó también el día miércoles, en los evangelios muchos decían: Señor, pero yo prediqué, pero yo sané enfermos, pero yo reprendí demonios, pero yo traje palabra hablada, pero yo serví 15, 20, 30 años en medio de tu casa. Sí, perfecto, bendito Dios. Pero si no hay obra en medio de su vida, ¿de qué sirve servir? Y no estoy diciendo que sea malo, hay que hacerlo, porque dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, y que Él necesita obreros que trabajen en medio de su casa. Pero la idea es que cuando yo trabaje, en medio de ese trabajo que yo hago en medio de la casa de Dios, yo entiendo que lo hago por amor al nombre del Señor, y no solamente lo hago por el amor al nombre de Él, sino porque anhelo y deseo que su naturaleza, su carácter se establezca en medio de mi vida. Donde ya no sea Ruth, donde ya no sea Eric, donde ya no sea Leo, donde no sea Diana, sino sea el Espíritu Santo de Dios a través de cada uno de nosotros obrando y actuando. Para que cuando esa ira sea desatada, yo diga: Señor, bendito soy, porque voy a heredar la vida eterna. Porque cada vez se estrecha más la cuerda, amados hermanos. Lo estamos viendo hoy en día con las señales que hay en el mundo, con lo que está viviendo el mundo, las guerras, rumores de guerra, terremotos, huracanes, todo lo que hay diariamente. Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Entendemos que es necesario que por amor al nombre de Dios yo siga trabajando en su obra sin detenerme como lo hizo David. David pudo haber fallado una, dos, muchas veces, pero él se detuvo en medio de ese camino. No. Él no dejó de oír esa guianza de parte del Señor, porque aun cuando él cayó en homicidio y en adulterio, amados hermanos, y vino el profeta y le habló, él no dijo: pues al lado, yo soy el rey y hago lo que a mí me da la gana. Dice que él se humilló, que entró en ceniza, que entró en lloro, en clamor, se vistió de cilicio, de ceniza, porque entendió la gravedad de sus actos en ese momento y entendió que era Dios el que lo había ungido por rey, por lo tanto debía demostrar el carácter del Dios del cielo. Y para mostrar el carácter debía de volver a la senda que Dios había trazado, volver al camino que Dios había trazado, amados hermanos. Y nada más voy a pasar un momentito antes de continuar con la enseñanza al libro de Hebreos capítulo 6, amados hermanos. Voy a leer 2 versículos de ahí para que veamos que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios, porque creemos que su Espíritu es el que está obrando en cada una de nuestras vidas, como lo veíamos semanas anteriores, porque nos justificamos en la sangre de Cristo, por lo tanto somos hijos de Dios. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, cuando nos dejamos justificar por la sangre de Cristo, cuando nos dejamos limpiar por su sangre, fuimos justificados y por lo tanto somos partícipes o fuimos hechos partícipes de ese Espíritu. Dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. El poder de Dios cuando empezó a restaurar, a sanar, a confortar cada una de nuestras vidas, cuando antes mentíamos y ya hoy no lo hacemos, cuando antes peleábamos y hoy ya no lo hacemos, cuando antes tal vez nos era imposible aplaudir porque nos daba pena, vergüenza, y hoy nos gozamos en la presencia del Señor. Hemos participado de ese poder de Dios.
Dice, y recayeron, sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Cuántas veces ha muerto Cristo? Una sola vez y para siempre. Y yo le dije, Señor, te quiero como Señor y Salvador de mi vida. Por lo tanto, no lo voy a exponer a vituperio, no voy a avergonzar el nombre del Señor, no voy a pisotear, como decíamos la semana pasada, ese nombre que es sobre todo nombre. Como dice ahí, no puedo recaer. Y recaer puede ser que la condición se quiera levantar, amados hermanos, porque hay humanidad todavía en nosotros, hay debilidad y muchas veces puede haber flaqueza, pero eso no quiere decir que yo constantemente caiga en pecado, que yo constantemente le dé rienda suelta a mi carne, porque va a llegar un momento donde mi conciencia se va a cauterizar y entonces en vez de ir para adelante como el cangrejo voy para atrás y me va a ser dificilísimo volver a entrar al camino del Señor. Y de eso es lo que Dios quiere guardarnos. Por eso el Señor nos dice que Él conforta nuestra alma y lo afirma a través de este versículo. Él restaura tu vida. Nos lo enseñaba el Señor a través del libro de Joel. Restituye lo que se nos fue quitado en un momento porque Dios quiso. Porque tal vez nosotros nos salimos un poco, pero Él lo restituye. Él nos lo entrega nuevamente y nos guía. Nos ayuda a colonizar, nos ayuda a conquistar, nos ayuda a tomar esa tierra que Él tiene para cada una de nuestras vidas, con el fin de que tengamos un motivo, reconocer el amor de Dios a través de haber dado a su Hijo unigénito por amor de cada uno de nosotros, amados hermanos. Por eso debemos de cuidarnos, todos los días escudriñar nuestras vidas, mirarnos internamente y ver cómo estamos procediendo, cómo estamos caminando, en quién estamos confiando, en quién estamos depositando nuestra esperanza, quién estamos teniendo por Dios y Señor en medio de nosotros. Para que entonces, como vamos a ver más adelante, aunque puedan venir circunstancias, no nos saquen del camino del Señor. Vamos a pasar al libro de ahora sí, para entrar en lo que nos resta de este versículo, amados hermanos, del versículo 3 a Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 5, de Primera de Juan 13 y 14. Primera de Juan 5, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces veamos la misericordia y la grandeza de Dios, amados hermanos. Nos inicia diciendo el Señor: estas cosas a través del apóstol Juan os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Señor o del Hijo de Dios, que creéis en Cristo Jesús. Creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que cuando levantamos clamor y lo hacemos en el nombre de Cristo, Dios va a atender a nuestra oración, Dios va a atender a nuestra súplica. Tal vez no va a venir la respuesta instantáneamente, pero la respuesta de Dios va a llegar, porque estamos invocándole y estamos pidiéndole en nombre de aquel que dio su vida por amor de cada uno de nosotros. Y dice: vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y tal vez puede ser algo redundante, amados hermanos, pero Dios quiere que lo entendamos y nos quede bien claro que sin Cristo nosotros no alcanzamos vida eterna. Sin la obra de Dios en cada una de nuestras vidas no lograremos alcanzar la vida eterna. Si no permitimos que su Santo Espíritu nos restaure, va a ser muy difícil que yo pueda alcanzar vida eterna, amados hermanos. Y cuando hablamos de creer, es tener fe. Dice que es confiar. Y en este caso, en Cristo, que es el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Dice que es encomendar, guardar, fiar. ¿En quién estás fiando tu vida? ¿A quién le estás dando tu vida para que la guarde, para que la cuide?
a Dios en verdad. O a veces permites que Satanás haga con tu vida lo que bien le parece. O a veces permites que tu carne haga contigo lo que bien le parece. Pero podemos decir, ¿cómo? Pero mi carne. Cuando se manifiesta el pleito, cuando se manifiesta la tristeza, cuando se manifiesta la amargura, cuando se manifiesta el rencor, cuando se manifiesta el menosprecio, los temores, las inseguridades. Si nosotros le damos auge a todas esas cosas en medio nuestro, amados hermanos, no estamos creyendo en el nombre que es sobre todo nombre. Porque dice la palabra de Dios que Él tomó nuestros pecados y los tiró en el fondo del mar. Por lo tanto, no podemos ser buzos y ir a sacarlos. Pero si como buzo nos metemos hasta el fondo y sacamos aquello que Dios ya nos libró, no estamos creyendo en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice ahí, y el Señor nos dice que es tener fe. ¿Tenemos fe en verdad en que el Hijo de Dios puede seguir transformando, moldeando, sanando cada una de nuestras vidas? ¿O confiamos en nuestro brazo? Cuando en una situación difícil en el trabajo, en vez de humillarnos y clamarle al Padre, buscamos la manera de solucionarlo nosotros. Cuando tenemos un conflicto con nuestros hijos, ¿cómo lo solucionamos? Lo agarramos y... O no les hablamos del todo y ve a ver usted cómo hace, porque ya usted ve a ver y ya estoy cansada de decirle. O tenemos fe de que Dios nos va a dar la sabiduría necesaria, el entendimiento claro para poder ejecutar todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su designio, de acuerdo a su palabra. Es confiar que mi bienestar está en las manos de Dios. Eso es creer en el nombre de Dios. Es confiar que mi bienestar espiritual está en las manos de Dios. Y es Cristo el que tiene el control de esa vida espiritual, de esa nueva criatura, la cual tiene que crecer en cada uno de nosotros. El hombre interior o la parte humanidad tiene que menguar para que entonces su espíritu crezca en cada una de nuestras vidas. Ahí donde usted está, medite, amado hermano. El hombre interior está creciendo, la nueva criatura en este caso ha estado creciendo. ¿Cómo la ve usted? ¿Igual que siempre? ¿O como se ve tal vez bien físicamente, económicamente, se ve estable en su trabajo, se confía? Y deja de darle ese bienestar a Dios para que, o su vida a Dios para que Él busque lo bueno para usted. Y sigue diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando hablamos de pedir en el diccionario dice que es decir lo que espero o deseo que otro haga, es expresar una necesidad. Cuando usted tiene necesidad, ¿a quién va usted? Cuando usted tiene una situación difícil que está viviendo, ¿a quién va usted? ¿Cuántas veces se nos ha motivado que podemos buscar el consejo en medio de la casa del Señor? ¿Busco el consejo en el ministro o busco consejo en mi mejor amigo que me va a llevar a hacer lo que él cree que es correcto? ¿Busco el consejo en aquel que se va a sujetar a las sagradas escrituras o busco el consejo en aquel que se va a sujetar a lo que su razonamiento o su deseo engañoso que sale del corazón se quiera venir a mover? El Señor nos da el consejo. Si yo confío en que y creo que Él es el Hijo de Dios, voy a pedir, pero voy a pedirle a Él en el nombre del Señor, creyendo que lo que venga de parte de Él, eso va a ser lo bueno para mi vida. Eso va a ser lo grato y agradable que Dios tiene preparado para mí. Y algo que me llamaba la atención es que en el 13 dice, primero refuerza que creemos en el nombre de Dios, pero luego dice, para que creáis. Es como que si creemos, pero al final del versículo es como que si usted no cree, entonces necesito que crea. Suena medio irónico, pero a veces nos decimos, yo soy un carguísima hijo de Dios. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, me olvido de quién es Dios. Y por eso el Señor lo refuerza, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a obedecer la voz de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a sujetarnos a esa palabra para que podamos perseverar firmes en su senda. Él es nuestro motivo, Él es nuestra alabanza. A Él debemos de darle toda la gloria y toda la honra. Por eso cada vez que usted clame, no lo haga porque quiero que el otro me vea. No, porque entiendo que al yo clamar al Padre, su respuesta oportuna va a venir en su tiempo. Esperemos en Él, que Él es propicio para cada una de nuestras vidas. ¿Les queda claro, amados hermanos, lo que es la parte del versículo 3 del Salmo 23? Bueno, vamos a estar pasando entonces al versículo 4 de ese mismo salmo. Versículo 4, y vamos a leer la primera partecita voy a leerlo todo, pero nos vamos a enfocar en la primera partecita solamente. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero en este momento nos vamos a quedar en la parte donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Vamos a empezar a desarrollar ese punto. Y específicamente, amados hermanos, ahí como lo pueden ver, en esta porción de la escritura, Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar a cada uno de nosotros que aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos de vivir tribulación. No estamos exentos de vivir situaciones adversas. No estamos exentos de vivir situaciones un poquito complicadas, que para Dios no son tan complicadas, pero cuando metemos nuestro razonamiento, cuando metemos nuestra humanidad, nos hacemos un mundo, como dicen por ahí, en un vaso de agua. Y el Señor quiere enseñarnos que aún muchas veces esto también es necesario para cada una de nuestras vidas, porque es ahí donde vamos a afirmarnos de quién somos, a quién pertenecemos, y vamos a empezar a reconocer a quién buscamos en ese momento de tribulación. ¿A quién buscamos? ¿A quién le pedimos? ¿A quién le clamamos cuando nos encontramos en ese momento de valle de sombra y de muerte? Porque yo me di a la tarea de buscar lo que era el valle. Cuando hablamos en valle, en estudios sociales, amados hermanos, valle dice que es un terreno llano, pero que normalmente es bastante fértil. Ahí es donde se encuentran los caseríos, se encuentran las casitas, etcétera, ¿verdad? El valle normalmente siempre va a estar rodeado de montañas. Y por los valles van a circular, no sé si se dice circular, pero van a pasar ríos, no sé cómo se dirán. Pero bueno, en medio de los valles siempre pasa un río. Lo podemos ver nosotros en el Valle Central, en el área metropolitana, que nos encontramos en un valle. Hay ríos, de hecho aquí a la parcita hay uno, medio, pero hay uno. Hay un río. Y podemos ver montañas alrededor nuestro, vemos muchas montañas, correcto. Cuando nos encontramos en el valle podemos pensar que es algo, aparte de que es lindo, es algo cómodo. No tenemos que trabajar tanto la tierra para poder quitar escombros o quitar árboles. ¿Por qué? Porque es un terreno llano que nos va a ser fácil para poder sembrar, para poder cosechar, para poder vivir, para poder construir. Porque tal vez si vamos a construir a una montaña, normalmente en la montaña si tiene irregularidades, pues hay que ponerla de una manera como para que cuando usted ponga su casa no se caiga. Hay que poner la tierra planita para que usted pueda edificar. Aún en aquello, y el Señor me llevaba a que entendiéramos, en aquello que vemos como lo que es propicio para vivir, para establecernos, amados hermanos, en ese lugar de comodidad, de confort, porque lo tenemos todo a nuestro alrededor. Hay río, hay fluencia de agua, tenemos las montañas que nos protegen aún de la parte de huracanes, etcétera, etcétera. Pero aún en esos momentos de comodidad, el Señor viene a mover nuestra tierra. Viene a manifestar, como lo vamos a ver ahorita, esa sombra de muerte. Porque dice, aunque ande en valles de sombra de muerte. Y cuando hablamos de sombra y de muerte, es la misma palabra en el Strong, significa exactamente lo mismo. Dice que es tumba, que es calamidad, que es entenebrecer. Y cuando en el entenebrecer en el diccionario dice que es oscurecer, llenar de tinieblas. No podemos quedarnos en la comodidad, amados hermanos, porque si yo me confío que estoy en lo seguro, que estoy en lo plano, que nada me va a pasar,
Eso no quita que van a venir momentos de angustia para cada uno de nosotros, donde aún puede venir a entenebrecer mi vida, a traer oscuridad, a traer tiniebla. ¿Y qué voy a hacer yo en medio de ese valle, en medio de esa tiniebla, en medio de esa oscuridad? ¿Me voy a levantar como faro? ¿Me voy a levantar como luz para alumbrarla? ¿O me voy a dejar dominar por ella? Porque dice que aún sombra ahí, dice que es calamidad. Va a venir la calamidad, va a venir la tempestad, aunque crea que puede haber alrededor mío muchas cosas que me protejan, que me guarden. Va a venir la calamidad, va a venir la situación difícil. Porque es necesario que el pueblo de Dios sea probado, que cada una de nuestras vidas sea probada, para que entonces cuando venga esa prueba lo que brote sea el oro y la plata, la fe y el justificarnos en la sangre de Cristo. Porque es necesario que Dios manifieste y muestre cuál naturaleza es la que estamos mostrando y llevando cada uno de nosotros. Y Dios me daba el ejemplo de Cristo, amados hermanos, otra vez. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió cuando ya estaba crucificado? Dicen los evangelios que las tinieblas cubrieron la tierra. Y hubo un periodo de tiempo donde había oscuridad y tiniebla alrededor de la tierra. Y Cristo pudo haber temido por un momento, porque Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo glorioso de Dios es que luego dice que Él muere al tercer día. ¿Qué hace? Lo resucita, lo levanta en gloria. ¿Usted quiere ser levantado? Yo sí quiero ser levantada. Pues va a tener que venir la tiniebla para Dios probar qué es lo que hay dentro de mí. Porque el temor pudo haberse manifestado en Cristo Jesús, pero Él decidió obedecer a la voz de Dios y crucificar su carne, su vida, su cuerpo por amor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice: tienes que hacer esto? Voy y sacrifico mi carne, paso por ese valle de sombra, de muerte, por esa oscuridad. O digo: no. Mejor corro, porque no quiero vivir eso. Y les digo una cosa, amados hermanos, tarde o temprano el trato de Dios va a venir sobre cada una de nuestras vidas. Hoy nos podemos escapar y decir: me salvé de la oscuridad. Me fui a la montañita donde el sol brilla bien y nada me va a pasar. Pero va a llegar un momento donde esa oscuridad va a venir. Y mucho más si yo no obedezco a la voz de Dios. Por eso el Señor nos dice, amados hermanos, que obviamente lo vamos a desarrollar más adelante, pero es necesario o va a suceder que el Hijo de Dios tenga que andar por ese valle de sombra, de tinieblas, de oscuridad. Porque Dios tiene que trabajar en cada una de nuestras vidas. Y diariamente vivimos situaciones difíciles. Diariamente. Situaciones donde nos ponen a pensar: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde me voy a mover? ¿Qué hago ahora? ¿Qué digo? Eso es parte de lo que el ser humano vive. La salvada es que al ser hijos de Dios, el Señor nos va a ayudar a pasar firmes y no a tener que hacernos una tormenta en un vaso de agua. En este caso, para poder entender, amados hermanos, cómo estas situaciones o estas tribulaciones pueden venir a nuestras vidas, porque vivimos en un mundo, obviamente, porque estamos en este mundo, aunque el Señor nos guarda del mar, somos parte de este mundo y vamos a tener que vivir situaciones adversas. Vamos a desarrollar esta parte con varios ejemplos que el Señor nos daba como maestros a nosotros para que lo trajéramos al pueblo. Y en este caso vamos a iniciar para que ahí, cada vez que usted vea el ejemplo, amado hermano, usted pueda meditar. Si usted está en ese valle de sombra, en este momento, a través del ejemplo que se está dando. Hermana Grace, ¿tiene? Si gusta, pasa. Buenos días, hermanos. Solamente en Oseas capítulo 2, el versículo 15, el Señor hablándole a la mujer de Oseas, pues que había estado también ella en un trato para con Dios, pero dice que Dios le da una promesa de restauración y le dice ahí a ella: pero he aquí que yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de la boca de los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En la parte, más que nada, en el valle de Acor, en la parte, podríamos decir, desierto, en ese lugar, valle de sombra de muerte también, entonces es donde lo relaciono más que nada, ¿verdad? Ok, porque en este caso entender, amados hermanos, vuelvo y reitero antes de empezar con los ejemplos, que Dios tiene que trabajar con cada una de nuestras vidas. Dios tiene que probar a cada una de nuestras vidas en este particular. Y así como trató con esta mujer, la esposa de Oseas, lo va a hacer con cada uno de nosotros, porque como decían ahí los versículos más adelante, que él venía a hermosearla y que se iba a llamar Ishi, que en este caso es entender que Él es nuestro marido, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, como veíamos en el libro de Salmos 23. Jehová, ¿qué es? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted esté en ese valle de sombra, de muerte, en esa tribulación, ¿usted a quién invoca? ¿Usted a quién clama? ¿Usted quién quiere que se establezca como Señor de su vida? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Sus estudios? ¿La parte económica? ¿La materia? ¿O entiende que el que tiene que establecerse como Señor en usted es Dios? Por lo tanto, a ese nombre es al que hay que invocar, al que hay que clamar, al que hay que gemir, para que a pesar del proceso, Él sea el que se manifieste en cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y ahora sí, para entrar en el ejemplo, amados hermanos, de esta mañana, vamos a ver, el primer ejemplo es la relación entre los hermanos. Si usted tiene aquí hermanos de sangre, de carne, ¿verdad? Sanguíneos, medite en el Señor, en lo que el Señor nos va a enseñar. O también llévelo a los hermanos que usted pueda tener cerca suyo, alejados, no sé. Pero que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarle a través de cada uno de estos ejemplos. Vamos a pasar al libro de Génesis, capítulo 27. Génesis 27, vamos a leer el versículo 41. En este caso, para hacer un preámbulo de lo que este pasaje nos enseña, amados hermanos, dice la palabra que ya Isaac estaba mayorcito, que ya estaba adulto mayor, que ya estaba casi que en las últimas. Y en este caso, dice que él llama a Esaú porque quiere darle la bendición como primogénito se merecía, ¿verdad? Y entonces lo manda a que pueda cazar y a poder prepararle un gallito, como decimos aquí en Costa Rica. Le pudiera preparar comida y se la trajera, y que luego que él iba a cazar, preparaba la comida, viniera donde él y que Isaac lo iba a bendecir, le iba a dar la bendición. Pero dice que Rebeca estaba por ahí pelando el oído, ¿verdad? Estaba ahí escuchando lo que Isaac estaba hablando con Esaú. Inmediatamente llama a Jacob y le dice: vea, su papá va a hacer esto, así que vaya y me trae unos carneritos o unos cabritos y yo los voy a cocinar, y usted va y se presenta delante de Isaac. Pero le dice Jacob: mami, pero ¿cómo? Bueno, mis palabras, ¿verdad? Mami, pero ¿cómo? Si yo soy lampiño, o sea, no tengo pelo, si él es peludo, si tiene mucho pelo, ¿cómo vamos a hacer eso? Mi papá se va a llegar a dar cuenta de que yo no soy Esaú. La mamá: no se preocupe, todo está fríamente calculado. La mujer cocinó y después lo vistió con la ropa de Esaú y le puso aquí, pelito por aquí, pelito por las manos, y el hombre ya estaba listo, ¿verdad? Cuando se va para donde el papá y empieza a hablarle, de Isaac no es tan, ¿verdad? Pero de ahí no podía ver. Y él le decía: qué raro, porque yo oigo como que usted es Jacob. Venga para acá, papito. Él no estaba como muy convencido, porque él dijo también: pero ¿cómo tan rápido? Fue a cazar, cocinar y ya yo estoy comiendo, ¿verdad? Qué hacendoso el hombre. Entonces dice la palabra de Dios que le dice a Jacob: venga, porque yo no estaba muy seguro en el sentido, no lo dijo, pero ¿verdad? Lo llamó, venga, y lo toca. Entonces, claro, como lo siente peludito, como lo sintió, ¿verdad? Velloso, entonces dice que suelta la bendición a Jacob, al hijo menor
En Israel entendemos y conocemos que la bendición iba al primogénito. Le da la bendición. Al rato llega Esaú delante de su padre. Papi, ya le traje todo, aquí está servido. ¿Cómo? Pero si yo ya di la bendición, ya le di la bendición a usted, ¿qué me está diciendo? No, y se armó. Porque el hombre entendió que no era él, sino que había sido a Jacob al que le había dado la bendición, y le ruega, le suplica que si tenía alguna otra bendición. Qué pecado, qué sentimiento más duro. Y vaya usted relacionando lo que usted ha podido vivir con sus hermanos, si es que tiene, con algún familiar, amado hermano. Situaciones donde se vio defraudado, donde vio que tal vez, perdonando la expresión, le metieron el puñal por la espalda. Una situación donde usted estaba deseando agradar al otro y vino alguien y le estropeó aquello que usted quería darle con amor a su papá, a su tío, a su primo, a su abuelito, no sé, llévelo ahí en su vida. Dice la palabra que Esaú se sintió muy triste y dice que le decía, por favor, bendíceme. Como si él pudiera esculcar y sacar de algún lado alguna palabra, alguna bendición, y lo termina bendiciendo, pero no con la bendición del primogénito, que era lo que él quería. Y vamos a entrar ahora sí al versículo 41 de este pasaje. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Vean, amados hermanos, hasta dónde llegó esa amargura, hasta dónde llegó ese enojo, porque él se sintió engañado, se sintió defraudado. ¿Se ha sentido usted alguna vez defraudado por algún hermano suyo en la carne? ¿Engañado? ¿Hay amargura en medio de su vida? Si entendemos que el Señor nos va a hacer pasar por ese valle de sombra y de muerte, es para que esa amargura se manifieste y yo no la deje ahí interna, yo la pueda sacar de mi vida. Nos va a pasar por momentos difíciles y de prueba para que podamos comprender y entender que no vamos a hacer lo que iba a hacer Esaú. Yo veo a mi hermano y lo mato, porque dice la palabra aún de Dios, amados hermanos, que al darse cuenta de lo que había sucedido, Jacob se va, huye, porque había oído lo que Esaú decía, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. La tribulación va a venir, pero ¿cómo la va a enfrentar usted? Y me enseñó, mientras leía esos pasajes, habían palabras que el Señor me ponía que anotara, donde Esaú se pudo haber sentido amargado, engañado. Hasta aún él mismo dijo, yo sé que fue mi hermano, porque él es un suplantador, él es un usurpador. ¿Se ha sentido usted usurpado en algún momento? Y sigue diciendo que aún vino la tristeza, el aborrecer. Y cuando hablamos de aborrecer es acechar. Esaú decidió que iba a acechar, iba a perseguir, iba a detestar enormemente a su hermano. ¿Qué sentimientos hay en usted para con sus hermanos? ¿De paz, de amor, de gozo? ¿O hay un deseo de desecharlos, de apartarlos por aquello que le hicieron ahorita o cuando usted estaba niño? ¿Y qué hace usted con esos sentimientos? ¿Qué hace usted con esas emociones que brotan del corazón? ¿Se mantiene separado de aquellos a los cuales usted ama en su corazón? ¿Se mantiene separado de ellos? Porque Esaú y Jacob se mantuvieron separados por mucho tiempo, porque tuvo que huir Jacob porque sabía que la muerte era inminente para su vida. ¿Sigue viviendo con amargura usted en su corazón? ¿O entiende que es necesario afrontarla? Que es necesario ir y hablar con su hermano, pedir perdón aún si es necesario, para que entonces la restauración venga de Dios a su corazón, a su vida. Porque podemos andar en momentos de tribulación, pero tenemos que quedarnos en esa tribulación. No. El Hijo de Dios no puede quedarse en ese momento difícil, en esa tiniebla, en esa oscuridad, porque si hay rencor en su corazón, si hay rencor en mi vida para con mi hermana, mis hermanas, amados hermanos, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me puedo presentar delante de Dios y decir, Señor, sin mancha y sin arruga vengo, pero detesto a mi hermana? ¿Eso es de un hijo de Dios? No.
¿Acaso Cristo, amados hermanos, con todo lo que vivió, en cuando lo escupieron, cuando lo abofetearon, él pudo en su corazón haber sentido amargura y enojo, pero él dejó de cumplir el llamado de Dios en medio de su vida? Él entendió que aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo que sigue diciendo, no temerá mi corazón. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque Dios venga y atribule o las circunstancias atribulen mi vida, lo que pude haber vivido desde mi niñez, las situaciones X que usted pudo haber vivido, eso no va a depender de que yo no deje de darle a Dios lo que le corresponde, y en eso es entregar esa amargura, entregar ese resentimiento, entregar ese deseo de desechar al otro y cambiarlo en gozo, cambiarlo en amor, cambiarlo en paz, cambiarlo en bondad, cambiarlo en misericordia, cambiarlo en benevolencia. Porque si vemos más adelante, amados hermanos, de lo que sucedió con la historia entre Esaú y Jacob, cuando ya Jacob venía de regreso a donde sus padres le dijeron, Esaú viene al encuentro contigo. ¿Y qué le pasó a Jacob? Sino que temió, porque ya había un designio sobre su vida: yo mataré a mi hermano Jacob. Pero cuando sucedió el acontecimiento, Esaú no fue y mató a Jacob. Esaú fue y se echó a los brazos de su hermano y lloró. ¿Usted va y pide perdón a su hermano sabiendo que va a ser tribulación para su carne? Va y entra en plática, en hablar. Piense, ¿cuánto tiene de no hablarle a un hermano? No sé, porque es algo muy individual. Pero sigue teniendo 20 años, 30 años sin decirle hola a su hermano, a su hermana. Sigue teniendo 15, 20 años en asistir a actividades familiares y hacer como si fuera una silla su hermano o su hermana. Sigue teniendo 15, 20, 30, 2, 3, no sé, años de que ve a su hermano y lo único que hace, en vez de bendecirlo, le reclama, le pelea, le argumenta por lo que usted me hizo a mí. Porque si es así, la tiniebla, la sombra de muerte está ahí. Y no es de Dios que nos quedemos en esa sombra de muerte. Vamos a pasar por ella, vamos a pasar por ella. Pero hay que salir de ese valle. ¿Cómo estás saliendo? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos, amados hermanos? ¿Cómo es? ¿Es sincera? ¿Es íntegra? ¿Le muestras el amor y el favor de Dios? ¿O él le dice, usted que dice ser cristiano, usted que anda con la Biblia debajo del brazo, usted que va a la iglesia 3 veces o a la casa de oración 2 veces por semana, y si hay un montón de reuniones a todas esas vas, pero vea cómo me trata a mí? ¿Estamos dispuestos, aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, pasar la tribulación y salir con nuestros rostros en alto? Porque Dios trabajó en mi vida, porque entiendo que aunque estoy en el mundo, soy parte del mundo, la tribulación va a venir, pero el mundo no va a tomar parte de mí. Y como Esaú, decido luego correr a abrazar a aquel al cual amo, porque es mi sangre, es mi familia, es el que Dios puso a mi lado para confortarme en el momento de necesidad. Y es triste porque esto es una situación donde ellos conocían del Señor, amados hermanos. Van a haber situaciones donde uno conoce y el otro no. Y al que le va a caer más encima al Señor es al que conoce. Si no doblega su brazo y no entiende que en el proceso de tribulación va a tener que también estar el llegar a perdonar, el llegar a amar como sea aquel que Dios le puso por hermano, por hermana, para ayudarle en lo que sea necesario. Hermana Grace. Génesis 33:10 dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Esa fue la respuesta de Jacob a Esaú cuando vio la acción de Esaú, porque Jacob sabía que de hecho puso a su mujer más amada y a sus hijos atrás, porque él dijo, aquí nos vamos todos en la colada.
pero al ver la misericordia de Dios, reconoció que había visto a Dios a través de ese actuar de ese varón. Cuando usted va y pasa ese momento de tribulación y usted lo hace como hijo de Dios, van a ver no a Ruth, no al hermano Arturo, no a la hermanita Mariela, van a ver a Dios a través suyo, porque pudo humillarse por amor de su hermano. Amén. ¿Les queda claro, amados hermanos? ¿Alguna duda, alguna hermanita Yoconda? ¿Algún otro? Si no, para cerrarlo ahí con la hermana. Es que quería hacer la observación de que, bueno, y se me viene también a la mente el caso de José. Eran cosillas así como problemas familiares entre hermanos. En este caso, Ese lo vamos a ver más adelantito. Bueno, ok. En este caso, a pesar de que en el corazón de Jacob sí había habido como esas ganas de ser él el primogénito, en ese momento la idea no nació de él, sino de la mamá. Entonces, él se dejó llevar, ¿verdad? Y dijo, bueno, sí, está bien, me parece, y lo hizo, pero la idea no era de él, sino que fue de la mamá. Entonces, cuando él se volvió a encontrar al hermano, no le dijo, ay, pero es que mami me dijo, sino que él tomó para sí la responsabilidad porque él entendió que así era como Dios quería, y aparte de que en esa parte también fue humilde. Eso era lo que quería. No, y en este caso, aunque la responsabilidad, aunque la decisión primera no fue de él, de ahí, al final de cuentas él decidió, porque él pudo haberle dicho a la mamá, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a afrentar a mi hermano, pero él lo hizo, y en humildad reconoció el daño que él había hecho a su hermano. Por eso nos lleva el Señor a que podamos en este valle reconocer el daño que le hemos hecho a otro para trabajar y restaurarlo lo más pronto posible. Vamos a estar poniéndonos en pie, amados hermanos. Luego de que haga la oración, tengo que leerles nada más un comunicado pequeño. Entonces voy a estar orando para cerrar la palabra, a la vez voy a estar orando para quedar despedidos, y luego nada más les estaría leyendo el comunicado de parte de el presbiterio. Padre, gracias Señor, porque tu palabra es veraz, tú eres fiel y verdadero para con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, mira lo que has venido enseñando y hablando a nuestras vidas. Mira, Señor, los ejemplos que has de traer a cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que en todo este periodo en que hemos de oír, Señor, de los varones y las varonas que tú has puesto en la mente de los maestros, podamos recapacitar cada uno de nosotros. Podamos pesarnos y entender, Señor, cómo son nuestras acciones aún con los otros, con los que están alrededor nuestro, Padre. Y no solo meditar, Señor, cómo son mis acciones. Entender, Padre, que si aún a través de ello tú tratas con nuestras vidas, es con un propósito. Para, Señor, perfeccionar tu obra en cada uno de nosotros. Para que podamos mostrar tu amor a donde quiera que vayamos. Ayúdanos a entender, Señor, que la tribulación a veces es necesaria para nuestras vidas. Porque a través de ella tú vienes a perfeccionar tu obra. Tú vienes a entresacar lo precioso de lo vil de cada uno de nosotros. Tú vienes a establecer tu naturaleza en medio de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes, Señor, a poder salir adelante sin temor, a poder luchar, pelear, Señor, en contra de nuestra carne, en contra del mundo, en contra del razonamiento que se levanta para querer oponerse a tu obra y a lo que tú estás haciendo. Bendice a tu pueblo, Señor. Mira el día de mañana que iniciamos labores, que tu Santo Espíritu nos acompañe. En medio nuestro está, Señor. Aún te pido que nos guardes y nos libres de todo mal, Señor, y que reprendas al devorador. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento un momentito nada más, amados.